Son 20 años de muchos retos, de facilitar destrezas de vida, de presentar alternativas positivas, de provocar cambios. 20 años de prevención, de educación, de transformación. Hay alguien que fue imprescindible en este trayecto, que encendió la mecha, que tuvo la visión. Frank Barker. Frank trabajaba para Johnson & Johnson y creía fielmente en la responsabilidad social ante las comunidades en las que vivimos y trabajamos. Frank, junto a representantes de otras 5 empresas, Pfizer, Merck, Warner Lambert, Coca-Cola y Citibank, se reunieron con el empresario puertorriqueño Manuel Luis del Valle y determinaron, como resultado de un proceso de investigación, colaborar en iniciar la Alianza para un Puerto Rico sin drogas, ya que el consumo de drogas era la principal preocupación de los puertorriqueños. Así se creó la Alianza para un Puerto Rico sin drogas, una organización privada sin fines de lucro, cuya misión es reducir el consumo y tráfico de drogas a través de la prevención. La estrategia fue producir una gran campaña mediática para reducir los factores de riesgo y fortalecer los factores de protección. El mensaje caló, sorprendió a todo Puerto Rico. Por primera vez, el sector privado se unía para enfrentar un tema difícil, poco atractivo. Era nuestra responsabilidad. Teníamos que actuar por nuestros niños y jóvenes. Se hizo historia, fue algo muy grande, importante. Se unieron no solo las principales agencias de publicidad, sino también los medios. Todas las estaciones de televisión, radio, periódico y cine se comprometieron con llevar aquel mensaje valiente, aquel mensaje de avanzada. La sorpresa más grande fue que cuando esa campaña salió al aire, empezaron a llamarnos los trabajadores sociales, las maestras, los directores, solicitaban los videos, deseaban talleres, que fuésemos a su escuela, a la comunidad. La integración de artistas y deportistas como Tito Trinidad, Víctor Manuel, Raymond Arrieta, Michael Stewart, Siete, Tito el Bambino y Héctor presentó a nuestros jóvenes ejemplos positivos de cómo se puede triunfar sin utilizar drogas. Pensamos, si nos llaman con insistencia es porque hay la necesidad. Desde ese día no hemos vuelto a mirar atrás. Empezamos a formar un equipo de trabajadores sociales, educadores, profesionales de la conducta, médicos y testimonios de personas en su proceso de rehabilitación. Desde el principio, nuestro foco ha sido prevenir, evitar que se inicien en el mundo de las drogas. Facilitamos talleres de formación de carácter. Por solicitud del Departamento de Educación, se preparó un módulo de prevención y ya vamos por la 4ª edición. Estos incluyen los 3 niveles escolares y se integraron módulos para los padres. En 20 años hemos tocado la vida de más de 1 millón de jóvenes a través de las escuelas públicas y privadas. Cada programa que desarrollamos tiene un fin específico y sus resultados se miden para conocer su efectividad. Nuestra junta de directores, compuesta por voluntarios comprometidos, valora el que se evalúen los proyectos para saber si hemos sido efectivos. Somos una de las 10 organizaciones que elaboran el proyecto de modelos de prevención estratégica de Puerto Rico. Mediante este, se desarrolló un Plan Nacional de Prevención de Uso de Alcohol por Menores que involucra a la Oficina del Gobernador y a AMSCA. La Alianza ha enfocado sus esfuerzos en Caguas, con el propósito de retrasar el inicio del consumo de bebidas alcohólicas en los menores y fortalecer aplicación visible de leyes que regulan su venta. Se creó un Consejo Asesor de Prevención y una campaña de mercadeo social dirigida a padres, madres y cuidadores para orientarles acerca de los peligros de ofrecerles alcohol a sus hijos a temprana edad. Uno de los proyectos diseñados con mayor efectividad es Transformando la Visión en Acción, iniciativa auspiciada por Johnson & Johnson. Comenzamos la iniciativa capacitando a los estudiantes con talleres educativos en los cuales adquirieron una visión abarcadora del problema y fortalecieron los factores de protección que les sirven de base para desarrollar sus ideas de prevención. Yo soy una persona impulsiva, explosiva, entonces con algunos de los talleres como el manejo de la ira, toma de decisiones, pues me han ayudado a superar esos defectos que habían en mí. Pues los talleres de la Alianza han hecho un cambio en mí, ya que no me atrevía a explotar mi talento y con él he actuado, he bailado, he cantado. Bueno, los talleres de la Alianza me han ayudado mucho, cómo mejorar mis actitudes sobre mis padres, el por qué, porque yo era una persona que le faltaba el respeto a mis padres,
y ahora pues tengo mejor comunicación con ellos y sé cómo tomar mis decisiones. Y hemos creado un mundo de divertidos personajes para inculcar valores universales a los más pequeñitos. El proyecto se llama Sembrando Valores. Sabemos que es en la niñez cuando hay que comenzar esta educación. Sembrando Valores viene a llenar esa necesidad urgente de atender la educación de la niñez, algo que hemos enfatizado en la Fundación Ángel Ramos. Gracias a la Alianza para un Puerto Rico sin Drogas, mis estudiantes han sido expuestos a muchas experiencias enriquecedoras. Vimos cómo eventualmente, al participar de los proyectos, ellos se dieron cuenta de que ellos podían dar una aportación bien positiva para la comunidad de ellos y para Puerto Rico entero. La Alianza ha demostrado un compromiso serio con la evaluación de sus proyectos. Los procesos de evaluación han permitido pulir las intervenciones realizadas tanto en las escuelas como en las comunidades. Estas intervenciones han ayudado a que los jóvenes mejoren su desempeño escolar, la comunicación entre padres e hijos, a fortalecer el aprecio por sí mismos y a proyectarse hacia el futuro con seguridad. Se convierten en líderes de prevención. Los niños y los jóvenes confían en la Alianza. Y nosotros confiamos en ellos. Hay momentos en que nos frustramos porque es difícil, porque los recursos no son suficientes, porque la amenaza de las drogas no cesa. Pero cuando sentimos su entusiasmo, su chispa, su incansable energía, se nos olvida toda frustración. Quisiéramos tener un lugar amplio para recibir a los jóvenes todos los días, un sitio donde estén protegidos y que empleen su tiempo libre en clases de música, pintura, baile, teatro, clínicas de deporte o cursos vocacionales. Ellos merecen oportunidades, están comprometidos con la vida.